tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de la cultura quichua a un solo clic. Imanaya Mashkuna, reciba un saludo de su profesor José Luis Maigua. En este video estaré compartiendo sobre gerundios y participios en quichua. Así que bienvenidos y bienvenidas todos. Vamos a empezar explicando antes que nada qué es un gerundio y qué es un participio. Vale la pena explicar esto para ver de dónde estamos partiendo. Gerundio, forma no personal del verbo que indica que una acción está en desarrollo. Puede funcionar como adverbio o como verbo. Y participio es una forma no personal de verbo también, pero aquí funciona como adjetivo. Esto ya saben muy bien cada uno de ustedes, así que no vamos a parar explicando esto. Lo que nos compete a nosotros es explicar lógicamente en quichua. Así que vamos a ver como adverbio. Para obtener el gerundio al verbo quito na y aumento shpa. ¿Sí? Aquí está la terminación shpa, con la cual la terminación en español cambia a ando o endo. ¿De acuerdo? Es muy fácil de aplicarlo, no es complicado. He puesto algunos ejemplos para que se den cuenta. Tengo aquí puñuna, que significa dormir. Si quito na y aumento shpa, quedaría puñushpa, que significa durmiendo. La traducción cambia a ando, yendo. ¿Sí? Puñushpa, durmiendo. Más abajo tengo otro verbo, es pugyana, jugar. Pugyashpa, jugando. Fichana, barrer. Fichashpa, barriendo. ¿Sí? Y así puedo dar también lectura de los dos verbos siguientes. Aquí tengo pequeños ejemplos ya aplicando con otro verbo. Pugyashpa rini, voy jugando. ¿Sí? Recuerden, aquí prácticamente estaría dos verbos, ¿no es cierto? Rini también es voy, pugyana también es un verbo que es jugar, pero aquí ya está cambiando ya. Pugyashpa rini, voy jugando. Y otro ejemplo que tengo aquí es Llankashpa kausanki. ¿Sí? Llankashpa kausangi. Vives trabajando. Así es como funciona el gerundio como adverbio. Recuerden que decía también que funcionaba como verbo. En este caso sería, por ejemplo, yo estoy jugando. ¿Sí? O yo estoy trabajando. Para ello nosotros en quichua aplicamos conjugación en presente continuo. Aquí arriba le voy a dejar en sugerencias el video de la conjugación en presente continuo para que vayan a verlo y de esa manera no se queden con las dudas y vean cómo se aplica la conjugación en presente continuo. Eso con respecto a gerundio. ¿De acuerdo? Aumento shpa. Pero para ello debo quitar al verbo na. Espero que les haya quedado claro. Pueden ustedes ponerle pausa al video para que vean detenidamente cómo se va modificando o cómo se va cambiando los verbos al aumentar el complemento shpa. Ahora vamos a ver todo lo que se refiere a participio. Recuerden que esto también funcionaba como adjetivo. Y los adjetivos van antes del sustantivo en quichua. Recuerde, en español va después del sustantivo. Por ejemplo, perro bonito. Pero en quichua no se dice perro bonito. En quichua sería el adjetivo primero. Huyeya alku. ¿Sí? Huyeya es bonito, perro es alku. De la misma forma voy a dejar aquí en sugerencias los adjetivos en quichua para que vean abiertamente cómo funciona o cómo se aplica en oraciones, en diálogos y todo eso. Ahora,
para conseguir el participio al verbo quito na y aumento shka. ¿Sí? Básicamente lo único que cambia es la P por la K. ¿Sí? Funciona también como adjetivo, lo que les dije hace un momento. De la misma forma tengo aquí 5 verbos, vamos a leer algunas. Hatuna es vender. Si yo quito ya na y aumento shka, quedaría hatushka, significa vendido. ¿Sí? Aquí está shuana, es robar. Shuashka, robado. Tushpuna, pintar. Y tulpuna, pintado. ¿Sí? Wanyuna es morir. Wanyushka, muerto. Y por último, mayana, que significa lavar. Mayashka, lavado. Y aquí tengo unas pequeñas oraciones. Hatushka alpa, terreno vendido. Recuerden que como ya se aumenta el participio, quedaría o funciona como adjetivo. Por lo tanto, se ubica antes del sustantivo. Alpa es el sustantivo, en este caso común. Hatushka alpa, terreno vendido. Karashka kulki, dinero regalado. Che karashka. Una vez que hayamos aumentado al verbo shka, se convierte a adjetivo prácticamente. Karashka kulki, dinero regalado. ¿Sí? Para su mayor comprensión he puesto aquí 2 gráficos de las cuales salen las siguientes oraciones. Ñukanchik aychata kusashpa mikunchik. Nosotros comemos la carne asando. ¿Sí? Entonces aquí está el gerundio, si ustedes se fijan bien. ¿Sí? Ñukanchik aychata kusashpa mikunchik. Nosotros comemos la carne asando. Acá abajo tengo en cambio participio. Ñukanchik kusashka aychata mikunchik. Nosotros comemos carne asada. ¿Se dan cuenta? Aquí arriba está shpa, es gerundio. Shka es participio. ¿Sí? Todo bien explicado detalladamente para que puedan ustedes aprender de mejor manera. Vamos a ir al siguiente gráfico de la misma forma. Hay 2 oraciones. Ñuka sarata ishkushpa chakichini. Yo seco el maíz desgranando. ¿Sí? Aquí tengo el gerundio. Vamos a leer el participio. Ñuka ishkushka sarata chakichini. Yo seco el maíz desgranado. ¿Se dan cuenta? Si ustedes están siguiendo alguna clase de quichua, esto se les va a hacer muy útil. ¿Sí? Y comprensible también, porque si usted entra de primero, de lleno a esto, tal vez sea un poquito complicado. Pero si usted ya tiene bases, esto va a ser muy usual, muy aplicable para sus diálogos, para sus oraciones y todo eso. Recuerden que también recientemente subimos un video sobre conectores. Pueden aplicar, secuenciar estas oraciones y formar presentaciones completas. Entonces, un gusto hacer video para ustedes. Mi nombre es José Luis Maigua. Recuerden seguirme, suscribirse, dar a compartir, comentar y todo lo demás. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.